Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de nuevo. Gracias por estar aquí y traemos este importante tema. Así que quédate el día de hoy. Vamos a estar hablando de cómo la oscuridad, dentro de muchos de sus intentos, esta élite oscura, estos seres oscuros, ya sea humanos o ya no sea humanos, están intentando sumergir a la humanidad dentro de la oscuridad, pero realmente esto no es posible, no lo han logrado y no va a ser así. Quédate el día de hoy en este tema. Comenzamos. Misterios de la conciencia. Bien, quiero comenzar este programa con esta frase. Son de las frases que se me van ocurriendo dentro de una reflexión o una meditación que voy haciendo. Bueno, la frase dice lo siguiente: de cada acto de maldad siempre resurgirá un despertar de conciencia, y esto es inevitable. Poniendo de ejemplo los acontecimientos que estamos viviendo ahora, realmente creo que de alguna manera se quiso sumergir a la humanidad dentro de la oscuridad para poner e imponer ciertas reglas de más control hacia la humanidad. Pero lejos de esto, quiero concentrarme un poco en lo que sucedió primero. Cuando comenzó a suceder este acto de maldad, de oscuridad, en este 2020 que ya todos conocemos, también se hizo la contraparte, que era el estar evolucionando, el estar en paz, el salir, digámoslo así, una mitad o un 50% de la Matrix, porque ya no teníamos que estar en ese estado robotizado en el cual nosotros nos encontrábamos mientras trabajábamos, hacíamos como una rutina, trabajábamos y íbamos de fiesta los fines de semana. Entonces esto se interrumpe con los hechos actuales. Esta oscuridad o todos estos entes que trabajaban para ello lo sabían. Sabían que se iba a interrumpir esto, sabían que la gente iba a pensar más y también sabían que se iba a producir un movimiento de conciencia dentro de todas las masas y tenían que frenarlo de alguna forma, implementar alguna estrategia para poder frenar este movimiento de conciencia. La estrategia es algo que ya conocemos: entretenimiento, para que tú te mantengas trabajando constantemente con tu cabeza y no te dejen pensar o analizar algunas situaciones de tu yo interno, y también con el miedo. El miedo es algo fundamental para que nosotros de alguna manera nos sumerjamos un poco más hacia la oscuridad. Pero bueno, aquí va la gran frase. Ellos no se dan cuenta de que la oscuridad no puede apagar la luz de la conciencia. Es imposible. Y bueno, la oscuridad y todos sus aliados, cualquiera de todos ellos, solo hacen lo que se supone que deben de hacer, para lo que fueron creados. Este es como que su propósito: intentar sumergir la conciencia en la oscuridad. Pero esto también tiene algo bastante positivo. Si tú te pones a pensar, cuando meditas, por ejemplo, requieres de la oscuridad. Cuando sumerges a conocerte a tu yo interior, requieres de la oscuridad. O por ejemplo, cuando una semilla se siembra, se necesita de la oscuridad de la tierra para que ésta pueda florecer, para que pueda nacer aquella plantita que va a generar vida. Es necesaria la oscuridad para darte cuenta de que eres luz. Entonces ellos, los malos, quisieron frenar este movimiento de conciencia, este movimiento interno, con miedo. Pero no fue así, amigos. La conciencia es como una flama que mientras más intentas apagarla, más se enciende, se aviva más esta llama. Entonces, por más malas que parezcan las cosas, si ahora estamos sumergidos un poco en oscuridad, o si quizá en el futuro aún se sumerja un poco más, no hay que tener miedo. Entrega tu ser a la conciencia y al amor. Tu alma no puede ser dañada de ninguna forma. Eres más grande que esta oscuridad. Parece que se acerca una nueva era, una nueva etapa, donde todos podríamos estar sumergidos un poco dentro de esta oscuridad, pero también es una etapa de evolución, una etapa
de conciencia, donde todos los seres humanos se van a ver forzados a pensar, se van a ver forzados a darse cuenta de quiénes son, a implementarse estas preguntas existenciales. Y bueno, es una etapa importante. Se dice que muchos de los espíritus que se encuentran allá en el otro mundo quisieran estar viviendo este momento en el cual la humanidad se encuentra. Un momento crucial dentro de la conciencia y la evolución del ser humano. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra y todo lo que se vaya desarrollando dentro de estos días, dentro de los siguientes días, y lo vamos a estar exponiendo en este canal. Así que bueno, te invito a que te suscribas, que me sigas en mis redes sociales, que me sigas aquí en YouTube, porque vamos a estar analizando constantemente el entorno y todo lo que va sucediendo con respecto a estos movimientos de maldad y estos movimientos de conciencia, y cómo sería la mejor forma de poder combatir esta oscuridad. Nos vemos pronto en Misterios y Nueva Conciencia. Gracias por escucharme y hasta luego.